Imagina esta escena. Despiertas temprano. Es un buen día en las costas de Florida. Hoy es un día especial, porque irás a hacer un hobby que te llama mucho la atención: buscar tesoros lejos de la costa. Subes a una embarcación, llegas a un punto que consideran jamás se ha explorado y comienzas a bucear. De pronto, lo que parecía ser una tranquila tarde soleada se convierte en una historia de terror cuando descubres una bolsa de basura color negro. Curioso, la abres y ahí encuentras un cadáver. Sin saberlo, sin deberlo ni temerlo, acabas de abrir una caja de Pandora. Hay un asesino suelto en las costas de Miami, un asesino que posiblemente por años ha matado y claro, nadie sabía de su existencia. Pero eso no es todo. Al final descubrirás que no todo es lo que parece y que los buenos no siempre lo son. I Goyo Destroys presenta el aterrador caso del carnicero de la bahía. La tranquilidad de las aguas de la bahía de Miami se vio interrumpida cuando, en una de las investigaciones más espeluznantes en la historia de la ciudad, se hallaron numerosas bolsas de basura en el fondo del océano. En su interior, las autoridades descubrieron restos humanos desmembrados, sellando el comienzo de una de las cacerías más intensas por un asesino en serie. Los forenses determinaron que las víctimas habían sido asesinadas con meticulosidad quirúrgica, cada corte limpio y preciso. La naturaleza de los crímenes y la frialdad de su ejecución llevaron a los investigadores a concluir que el responsable no era un asesino cualquiera, sino alguien con experiencia en anatomía y un código metódico, parecido al último asesino en serie del que se había hablado en Miami, el asesino del camión de hielo. Ambos casos presentaban similitudes, sin embargo, los de la bahía presentaban sangre, por lo que no pudo haber sido la misma persona. Ambos eran genios para matar, pero no eran el mismo asesino. Así nació el apodo del temido criminal, el asesino de la bahía. Con el descubrimiento de más cuerpos, el pánico comenzó a extenderse por la ciudad. El caso era demasiado para la policía de Miami, por lo que se tuvo que llamar al mismísimo FBI. La policía de Miami y el FBI unieron fuerzas para atrapar al responsable, mientras la prensa mantenía a la población en vilo con cada nueva revelación del caso. Durante meses la investigación se encontró con un callejón sin salida, no había testigos, no había huellas y el asesino parecía actuar con total impunidad. El Departamento de Policía de Miami formó un equipo especial para atrapar al carnicero de la bahía. Con el paso del tiempo, los agentes comenzaron a notar un patrón inquietante. Muchas de las víctimas tenían antecedentes criminales, lo que llevó a algunos a especular que se trataba de una suerte de justiciero. Sin embargo, las autoridades insistieron en que la ley no podía ser tomada en manos propias, por lo que la casa del asesino se volvió una prioridad nacional. Esto causó mucha polémica en los ciudadanos de Miami, quienes, hartos de las olas de crímenes en su vecindario, exigían que se dejara en paz al carnicero, ya que se encontraba limpiando la ciudad del crimen, ya que la misma policía no se encargaba de ello. ¿O sí lo hacía? ¿Qué haces cuando la ley falla? ¿Qué haces cuando intentas por todos los medios legales el meter preso a un asesino, pero por algún recoveco, este logra escapar? Estás seguro de que es culpable, pero no puedes hacer nada. ¿Qué harías? Muy probablemente lamentarte, pero en otros casos lo que se busca es la justicia en el más puro estado, el Código de Hammurabi. Para hablar de esto, tengo que mencionar brevemente a Pedro Rodríguez Filho. Pedro Rodríguez fue un asesino en serie brasileño conocido como Pedrinho Matador. Se le atribuyen más de 100 asesinatos, muchos de ellos de criminales, lo que le valió la reputación de justiciero. Desde joven mostró tendencias violentas, cometiendo su primer asesinato a los 14 años. A lo largo de su vida, mató a traficantes, violadores y otros delincuentes. Dentro de prisión, continuó su ola de asesinatos, eliminando a más de 40 reclusos, especialmente aquellos con antecedentes de abuso infantil. Rodríguez justificaba sus crímenes como una forma de hacer justicia, asesinando con armas de fuego, cuchillos o inclusive a golpes.
Pasó más de 40 años en prisión y fue liberado en 2018. En 2023 fue asesinado por desconocidos. El caso del asesino de asesinos ocurrió hace décadas. ¿Qué tal si alguien de América lo descubría? ¿Un asesino de asesinos es bueno o es malo? Mucha gente dice que si matas a un asesino, el número de asesinos sigue siendo el mismo. Pero si matas a 2 asesinos, o si matas a 3, o a cientos, ¿eres bueno o eres malo? Imagina que desde joven quisiste hacer el bien, te enlistaste en el ejército y luego la policía. Desde ahí buscabas acabar con los malos, pero de alguna u otra manera, algunas veces triunfaba el mal. ¿Cómo te sentirías? La moral pesa más que la ley. Deberías tú mismo acabar con los malos. Este hombre que ves en pantalla fue el sargento James Doakes. James Doakes era un sargento del Departamento de Policía de Miami Metro y exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Antes de convertirse en policía, sirvió en operaciones militares, lo que le otorgó habilidades avanzadas de combate y un carácter disciplinado. En la policía, Doakes era conocido por su fuerte ética de trabajo, su temperamento impulsivo y su desconfianza hacia aquellos que se consideraban sospechosos. Tenía un enfoque agresivo para resolver crímenes y no dudaba en enfrentarse a criminales o incluso a sus propios compañeros si sospechaba de corrupción o mala conducta. A pesar de su dureza, tenía un profundo sentido de la justicia y se preocupaba por proteger a los inocentes. Su pasado militar y su actitud desafiante lo hicieron destacar en el cuerpo policial, donde era respetado, aunque también temido por su carácter explosivo. Cuando se descubrió el caso del carnicero de la bahía, Doakes fue de los más entusiastas para encontrar al culpable. Sin embargo, en un punto de la investigación, Doakes dejó de asistir a trabajar. El motivo: dentro de sus pertenencias, la policía encontró una caja con muestras de sangre. Las mismas contenían ADN de los asesinados por el carnicero de la bahía. ¿Cómo es que podría haber sangre de las víctimas en las pertenencias de James Doakes? Fue así que la policía comenzó a sospechar del sargento. Haciendo más investigación, descubrieron luego rastros de sangre de las víctimas en el automóvil de James Doakes. Todo indicaba que él era el carnicero de la bahía. Cuando la policía decidió interrogar a Doakes, él desapareció sin dejar rastro. Doakes no le había dicho a nadie a dónde se dirigía ni se había encontrado evidencia de que hubiera huido del país. Durante semanas no se supo el paradero de James Doakes. Sin embargo, una llamada al 911 por el incendio de una cabaña en los Everglades nos llevó a la trágica revelación. Dentro de la cabaña se encontró el cadáver calcinado de James Doakes, además de una cinta de grabación donde confesaba algunos de sus crímenes. James Doakes, en efecto, era el carnicero de la bahía, un hombre fuerte y honrado. Era un asesino en serie, un policía que decidió impartir su propia justicia, un policía que hizo lo que la ley no pudo: asesinar a los malos. Para entender mejor el impacto del caso, entrevistamos a criminólogos y testigos clave. El doctor Michael Reynolds, especialista en asesinos en serie, nos explicó: el carnicero de la bahía actuó con una precisión y disciplina inusuales en criminales de este tipo. Su perfil corresponde con el de Doakes. Claramente, un hombre con una moral más allá de la ley debió de serlo. Los motivos misteriosos tienen que ver más con su muerte, ya que no considero que Doakes hubiera terminado con su vida. Un testigo anónimo que trabajó con Doakes en la policía nos dijo: siempre fue un tipo duro, pero jamás lo vi como un asesino. Aunque ahora que se sabe que él era, me siento orgulloso de su manera de impartir justicia. Su trabajo estuvo completo. Si no los mandaba a prisión, los mandaba al infierno. Finalmente, con Doakes muerto, las autoridades cerraron el caso. La opinión pública quedó dividida. Algunos consideraban que la justicia había triunfado, mientras que otros cuestionaban cómo un agente condecorado había logrado cometer tantos crímenes sin ser detectado durante años. Sin embargo, a pesar del cierre oficial del caso, algunas preguntas siguen en el aire. ¿Cómo pudo un solo hombre sin antecedentes de conductas psicópatas previas llevar a cabo crímenes tan meticulosos sin levantar sospechas? ¿Es posible que haya tenido un cómplice?
Y la duda más importante, ¿cómo es que tuvo una muerte tan violenta? ¿Por qué murió? ¿Alguien lo asesinó? El caso del carnicero de la bahía dejó una marca imborrable en la sociedad de Miami. Durante meses, los ciudadanos vivieron con miedo, evitando salir de noche y desconfiando de la policía, pues la revelación de que un agente de alto rango era el asesino sembró el pánico y la incredulidad. La confianza en las fuerzas del orden tardó años en recuperarse y aún hoy la gente sigue creyendo que James Doakes fue asesinado. Además, el caso inspiró múltiples documentales y novelas basadas en los hechos, alimentando el morbo de la opinión pública. Programas de televisión han recreado la historia desde diferentes perspectivas, lo que ha mantenido vivo el debate sobre si realmente James Doakes murió por un descuido, se quitó la vida o fue asesinado. La hipótesis más lógica, aunque sin manera de probarse, sugiere que Doakes pudo haber sido asesinado en la cabaña luego de que se supiera que él era el asesino de la bahía. Al final de cuentas, un asesino de asesinos podría tener muchos enemigos. Se sospecha que esa zona de los Everglades era un punto de distribución de drogas, así que bien pudo algún cártel o miembros de un cártel matarlo como venganza o por miedo de que él los fuera a matar después. Como dato curioso, tras su muerte no se volvieron a encontrar cuerpos en el fondo del océano, al menos de la manera en la que el carnicero de la bahía actuó. Más de una década después del cierre del caso, el legado del carnicero de la bahía sigue presente en la memoria de Miami. Mientras tanto, la ciudad intenta salir adelante sabiendo que el mal puede acechar incluso en los lugares más inesperados, pero una pregunta persiste en el aire: ¿Doakes era bueno o malo? Dímelo en la sección de comentarios y responde a esta pregunta. Si mataran a la única persona en tu ciudad que se encarga de matar a asesinos, ¿te sentirías más seguro o más inseguro? Pueden haber spoilers, muchachos, así que si ustedes no han visto la serie de Dexter, pues sáltense esta parte. Primero, la palabra clave va a ser James Doakes, ¿ok? Y ahora, obviamente, esto está contado desde la perspectiva del universo de Dexter, donde para la gente de ahí el asesino era Doakes. Todos sabemos la verdad, los que vimos la serie, pero no encontré yo en ningún lado algo similar, algo donde nos adentráramos en el universo de Dexter y se hablara como en un tipo podcast de que el asesino era Doakes. De hecho, incluso si traté de hacer un poco de feedback con una inteligencia artificial, ni la inteligencia artificial podía meter, o más bien sacar a Dexter. Siempre era, sí, la gente creía que era Doakes, pero era sospechoso. No. Entonces dije, no, vamos a hacer uno como si fuera un mini documental tal cual de hablar de este asesino y punto, sin meter Dexter o teorías de que él no era, no. Como lo sería en el universo de Dexter, ¿vale? Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy I Go You Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.